Bueno, entonces ahora sí, damos la bienvenida formal a todas, a todos, ¿cómo están? Eh, Vamos a comenzar esta quinta clase abierta en el marco de los festejos por los 20 años que cumplimos este año en el curso de posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, aquí tenemos varias y varios estudiantes del curso que nos vienen acompañando desde principio de este año, quizás ya con un poco de cansancio, con mucho esfuerzo, pero ahí presentes, y otras personas que están sumándose a este espacio, a este encuentro, por fuera del curso. Así que bueno, agradecidos por confiar y por interesarse en esta propuesta. En el día de hoy, el tema que nos convoca es la comunicación para otro modelo de consumo desde la economía social y solidaria, y la idea es poder indagar en los objetivos y las tensiones, y también las singularidades, y las formas en que se denomina, se describe y se representa el mundo del consumo desde esta comunicación, ¿sí? Se va a poner en diálogo el proceso de investigación de un compañero del Centro de Estudios de Economía Social, docente del curso de posgrado, que estamos transitando algunas clases justamente en este momento y en relación a la comunicación de este espacio, Rodrigo Fernández Miranda. Y como decía, se va a poner en diálogo con prácticas de organizaciones concretas que nos van a compartir su experiencia, Mauro Limas y Manuel Barrientos, que ahora Rodrigo igual va a pasar a presentar más en detalle. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes acá. Esperamos que sea un espacio nutrido, participativo y donde puedan traer sus aportes, reflexiones y preguntas. Así que bueno, Rodri, te paso la palabra y quedo acá acompañando. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Una alegría primero poder formar parte de esta celebración de 20 años de una propuesta formativa específica sobre la economía solidaria que hemos podido sostener en el tiempo, así que contento y también muy feliz de poder compartir este espacio con dos compañeros, Mauro y Manu, referentes de la cooperativa de trabajo Haití, que también tienen una articulación estable con alimentos cooperativos, la red de productores y productoras de la economía solidaria. Y la idea, como decía Mari, es como tener dos momentos, uno inicial en el que yo quiero compartir sobre todo algunas reflexiones de una investigación en la que estoy trabajando hace más de 2 años, y luego poner en diálogo esas ideas, esas reflexiones, algunos inclusive resultados, con Mauro y Manuel para que podamos profundizarlo, para que podamos anclarlo, discutirlo, repensarlo y demás, y luego, por supuesto, un espacio para dialogar con todos ustedes, ¿no? Bueno, a modo como muy de encuadre sobre lo que voy a decir, dos ideas. Lo primero, digamos, como decía, la idea es compartir algunas reflexiones sobre que se genera a partir de una investigación que se delimita en la comunicación de organizaciones de comercialización y consumo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vinculada, digamos, a la promoción de otro modelo de consumo, ¿no? Y acá dos cosas, digamos. Lo primero es, la comunicación es una función clave, digamos, no solamente para la sostenibilidad de los agentes solidarios, sino también desde la perspectiva de la dimensión cultural, digamos. Y esto es especialmente aplicable a las organizaciones de comercialización y consumo en la medida que este tipo de agentes, además, más allá de intermediar de manera solidaria, de manera transparente entre la producción y el consumo, también tienen un papel definitorio en materia de comunicación, sensibilización, educación, información, ¿no? Y por otra parte, hay en nuestro campo un consenso histórico que plantea que la comunicación es uno de los problemas, una de las limitaciones que tiene nuestro campo, que tienen las organizaciones que en general tienen capacidades, recursos más limitados que los grandes anunciantes, digamos, de la economía lucrativa, lo que hace que en definitiva tengan una menor incidencia en términos básicamente culturales, ¿no?, en nuestra ciudadanía. Entonces, la idea es hablar de algo que es importante, que es central en la economía solidaria, pero que también es deficitario, ¿no?
Y por último, el estudio del que voy a hablar se basa en 50 entrevistas semiestructuradas a distintos grupos, en los cuales hoy voy a centrar en comunicadores y comunicadoras de organizaciones, personas referentes, expertas en la comunicación solidaria, y también personas consumidoras habituales de estas organizaciones. Luego también hay análisis de 600 publicaciones en redes sociales, páginas web, y observación no participante en instancias, digamos, de consumo en la ciudad, ¿no? Dicho esto, abro, digamos, y parto de el papel que tiene la comunicación en este tipo de organizaciones. Digamos, lo primero es decir, hay en la literatura especializada una puesta en valor constante de lo que significa, el valor, digamos, de la función que cumple la comunicación en las organizaciones, a la cual se le asigna un espacio central, y acá aparecen ideas como que las organizaciones tienen un papel comunicacional per se, que, digamos, la comunicación es parte de la razón de ser de las organizaciones, que es su sistema nervioso. También aparecen ideas como planteando que las organizaciones solidarias existen para comunicar. Así que, digamos, partimos de esto. Hay un consenso sobre la relevancia que tiene, digamos, como función. Y ahora bien, delimitando esto, y ya entrando, digamos, en lo que sería esta parte de la exposición, la pregunta acá sería, delimitando, digamos, a la organización para el consumo, ¿qué objetivos se le asignan a esta comunicación? Lo primero que yo me preguntaba cuando empecé a investigar, bueno, ¿qué es lo que se pretende de esta comunicación? ¿Qué es lo que pretenden los propios agentes de esta comunicación, digamos? Y acá, en un principio, preguntándole a quienes comunican en las organizaciones y a otras personas que son expertas en este ámbito, aparece como un consenso, diría casi unánime, que plantean que hay un objetivo primario. Y ese objetivo primario de la comunicación para el consumo consiste en visibilizar. Claro, la siguiente pregunta es ¿visibilizar qué? ¿No? Y acá aparecen, digamos, las ideas se pueden como organizar en 3 bloques. Digamos, visibilizar un paradigma económico alternativo, visibilizar agentes y procesos, y fundamentos e impactos. Es decir, acá, como objetivo primario de esta comunicación, lo que sus propios actores plantean es que lo que tiene que hacer esta comunicación es hacer visible la economía solidaria, los agentes, los procesos, los impactos y los contrapuntos con el sistema dominante. ¿Sí? Es decir, poner en común algo que hay 2 palabras que aparecen constantemente en las entrevistas, que son el detrás y el trasfondo. Estas 2 palabras aparecen constantemente en estos 2 grupos de entrevistados, digamos. Tratar de arrojar luz sobre algo que hay atrás y antes del consumo, atrás de los objetos y antes del consumo. Y lo interesante acá es que esta comunicación a priori no da nada por previamente conocido. Es decir, si se habla de visibilizar, se habla de arrojar luz sobre algo que está oculto, ¿no? Es decir, se le atribuye bajo nivel de conocimiento, de reconocimiento a la economía solidaria, razón por la cual, diríamos, hay un primer elemento central de los objetivos que tiene que ver con una orientación pedagógica, educativa, digamos, es decir, exponer ese trasfondo para que sea visto y para que sea apreciado por la ciudadanía, ¿no? Luego aparecen objetivos secundarios, ahí se dispersa, digamos, pero a partir de acá, escalando un poco el análisis sobre los objetivos, aparecen 2 núcleos que hablan también de que esta comunicación tiene dentro de sus horizontes la construcción, digamos, el desafío de construir un equilibrio complejo entre 2 cuestiones. Y voy a usar las palabras que recojo de las entrevistas. La dimensión comercial y la dimensión política. Digamos, en los objetivos de esta comunicación coexiste esta ambivalencia que aparece en los discursos con distintas intensidades, distintos posicionamientos, distintas denominaciones, pero básicamente hablan de eso. Es decir, por un lado se plantea que esta comunicación tiene que generar un contraste con la publicidad comercial corporativa, digamos, en objetivos, en contenidos, en sentidos y demás, pero también tiene que asumir objetivos similares, digamos, es decir, objetivos que se entienden vinculados a la comercialización, al propio intercambio. Entonces acá, dentro de estas 2 dimensiones, comercial y política, se observan distintas formas de transitarlas, digamos. Es una coexistencia que se asume, pero aparecen distintas posiciones con respecto a
cómo se tienen que interrelacionar. Y básicamente, digamos, se polarizan, aunque tiene matices, se polarizan en dos grandes posiciones. La perspectiva mayoritaria dice que lo comercial y lo político tienen que convivir y que pueden convivir. Se habla de una complementación. Es decir, decía una experta en una entrevista, vender productos pero con un sentido solidario, ¿no? La posibilidad de la integración. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el riesgo, digamos? O la complejidad. La complejidad es que esa integración también tensiona de algún modo la eficacia y la eficiencia de la comunicación. Es decir, se complejiza la posibilidad de hacer una síntesis en la construcción de los mensajes, a la medida que se le va agregando significantes, estructuras y demás, y se va complejizando y se va alargando el mensaje, ¿no? Ahí aparece la dificultad. En el otro polo, digamos, aparece otra mirada, digamos, sobre cómo se interrelacionan estas dos dimensiones, que lo plantea no como una complementación, sino como una tensión constitutiva. Es decir, aparecen, digamos, hay una idea que plantea una comunicadora, que es la tensión entre lo que queremos decir y lo que funciona. Es decir, acá aparece, fíjese, una oposición entre la coherencia y la eficacia, o entre la identidad de las organizaciones y la capacidad persuasiva. Es decir, se asume que lo que quieren mostrar y decir las organizaciones no siempre es persuasivo, no siempre es significativo, no siempre es lo que los y las consumidoras quieren escuchar y quieren oír, ¿no? Entonces, acá que se plantea que la búsqueda de la eficacia comercial tensiona el contenido de los mensajes que originalmente las organizaciones quieren transmitir. Es decir, lo que se quiere decir no siempre funciona. ¿Y cuál es la limitación acá, digamos? Claro, acá la limitación es que si lo comercial y los objetivos son mutuamente excluyentes, digamos, no se pueden transitar simultáneamente, las organizaciones tienen que elegir, tienen que tomar una posición, aunque sea dinámica, aunque sea pendular, digamos, pero se plantea que no es posible esa integración, digamos. Entonces, digamos, bueno, esta dualidad, digamos, es un rasgo propio de esta comunicación. Lo que se plantea son distintas formas de convivencia entre lo comercial y lo político. Y ahondando, profundizando en esta idea, aparece dos posicionamientos, digamos, vinculados a las miradas anteriores, pero no exactamente, digamos, es un poco de profundización del análisis, que, digamos, se autodenominan, o surgen en las entrevistas dos nombres, que son el purismo y el pragmatismo, digamos, como dos polos posicionales y demás. Desde el purismo, digamos, lo que se plantea es la pertinencia de que la economía solidaria tenga una comunicación aguerrida, problematizadora, crítica, ideologizada, más política. Desde el pragmatismo se plantea una comunicación, si se quiere, como más amable, más alegre, desproblematizada y con una orientación básicamente comercial. ¿Y cuál es el elemento en el cual se suelen partir las aguas? La posición con respecto a qué es lo que tiene que hacer el marketing, o qué es lo que tiene que hacer la economía solidaria con respecto al marketing. Aparece ese elemento de manera explícita, digamos, es decir, desde el purismo es el límite y desde el pragmatismo hay que transitarlo, digamos, en la medida que está totalmente o bastante interiorizado por las mayorías populares, digamos, ¿no? Entonces, en última instancia, digamos, las dos posiciones afectan directamente o determinan directamente el grado de ideologización y de problematización que se dan desde las organizaciones en los mensajes al conjunto de la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué tiene, digamos, para profundizar, digamos, estas dos posiciones, aparecen críticas cruzadas y potencialidades destacadas, digamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del purismo, digamos, el riesgo que se señala es la endogamización, digamos, una comunicación endogámica, sectorizada, marginalizada, porque nos hablamos entre nosotros y nosotras, ¿no? La imposibilidad de llegar a sectores más amplios, más diversos de la ciudadanía. Pero, como potencialidad, digamos, la contracara sería, bueno, tenemos una comunicación que tiene mucho más
reconocibilidad, digamos, más diferenciación con respecto al discurso publicitario. Y por el lado del pragmatismo, digamos, el riesgo es justamente que se pierda la identidad propia, digamos, que decía un comunicador, diluirse con la publicidad, ese término, digamos, que se indiferencia, que se pierda, con la potencialidad de hablar un lenguaje que llegue a las mayorías populares, que sea como que nos permita interpelar a sectores más amplios, más distantes, más diversos de la sociedad, ¿no? Entonces acá, como primer punto, se puede plantear, bueno, la comunicación de la economía solidaria para el consumo está atravesada por un dilema, que va entre la dilución y la indiferenciación por un lado, o la endogamia y la sectorización por el otro. Sin embargo, hay un punto de encuentro entre todas estas dos posiciones, digamos, y sus matices, que el contexto en el cual tiene que desplegarse esta comunicación es totalmente desfavorable, no solamente por la correlación de fuerzas entre las organizaciones y los grandes anunciantes, digamos, no solamente por el poder de fuego, sino también por la instalación, digamos, los valores, el sistema de valores, ideas dominantes, que son en su mayoría disfuncionales o antitéticos con la economía social. Es decir, se coincide en un diagnóstico, sin embargo, no se coinciden las formas en que deberían moverse las organizaciones en este escenario, ¿no? Entonces, diría, digamos, la dimensión comercial y política es constitutiva de esta comunicación, es una relación, digamos, intrínseca y aún así inacabada, digamos, de algún modo, no resuelta, por lo menos en términos sectoriales, ¿no? Claro, entonces, diríamos, bueno, en términos ideales, lo que podríamos avanzar es hacia, digamos, la construcción de una síntesis comunicacional con una identidad propia, pero también con capacidad de interpelar, de llegar, de hacernos entendibles y significativos para sectores que actualmente no nos conocen o no nos compran, ¿no? Por eso, asumiendo que la comunicación para el consumo tiene esos dos objetivos que la atraviesan, tratar de pensar, de buscar simplemente un espacio de convergencia, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto. Otra de las cuestiones que me parecía como central para empezar la investigación es tratar de preguntarle a los agentes que protagonizan esto, desde un lado las organizaciones, los y las comunicadoras, del otro lado del mostrador, los y las consumidoras, y es transversal, personas expertas, hacer la siguiente pregunta: ¿dónde está la singularidad de esta comunicación? Es decir, ¿en qué se diferencia la comunicación de las organizaciones solidarias de la publicidad comercial corporativa? ¿En dónde reside esa singularidad? Y acá, digamos, a diferencia del punto anterior, aparecieron consensos como muy marcados, ¿sí? Voy a centrarme en dos o tres ideas que me parece que son muy interesantes. Las personas comunicadoras y expertas marcan como singularidad, digamos, como elementos diferenciales, lo primero, la atribución de un grado de veracidad a la información, de transparencia. Es decir, e implícitamente se le está atribuyendo ocultamiento, falsedad, manipulación, omisión a los contenidos publicitarios, ¿no? Pero lo primero, aparece una palabra todo el rato, es el anclaje en lo real, lo real, lo real, digamos. Esta idea resuena en todas las entrevistas. Segundo elemento, también me parece como especialmente interesante, porque es de consenso, que la diferencia entre esta comunicación y la publicidad es el tipo de construcción que se hace, tanto del consumo como de quienes consumen. Es decir, acá se habla de dos ideas. Por un lado, la idea de la construcción de una conciencia, la conciencia, ¿no? Es decir, esa idea aparece de manera sistemática. Y por otro lado, también la idea de que esa conciencia sea sobre que el consumo organizado, que el consumo solidario, le voy a poner ese nombre, tiene la capacidad de transformar río arriba los modos de producción. Es decir, una conciencia que se asume que falta en el modelo de consumo dominante, que procura instalar un consumo que sea determinante de la producción. Entonces acá la idea con la que juego es la conciencia de la agencia, digamos, el consumidor o la consumidora que se atribuye un poder, digamos, una conciencia de poder, a partir de sus prácticas, transformar determinadas dimensiones de la realidad. ¿Sí? Lo que se conecta con esta idea de
bastante desarrollada de politización del consumo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, lo real, la conciencia de la agencia, y hay un tercer elemento que es interesante, que en la comunicación de las organizaciones tiene primacía, y vuelvo a entrecomillar, el trasfondo, el detrás, digamos, en lo que se muestra en la narrativa, en lo que se pone en común, el trasfondo, el detrás, digamos. Entonces es una comunicación que, para promocionar los productos, narra el origen, los modos de producción, la trazabilidad, los productores, las formas de organización de los productores, digamos. Entonces, acá también parece una crítica implícita a la publicidad. Es decir, las teorías críticas, las perspectivas críticas de la publicidad justamente apuntan a que la publicidad oculta o transfigura el origen productivo, digamos, de los bienes y esconde las relaciones sociales subyacentes, digamos. Bueno, lo que busca la economía solidaria en su comunicación como antagonismo es reponer ese trasfondo, digamos, ponerlo en común y ponerlo en valor, ¿no? Y un último elemento que aparece, porque luego lo voy a retomar, es como diferencia que los agentes cooperan entre las 9 organizaciones cooperativas de trabajo, de consumo y la red de productores, cooperan, tienen relaciones no competitivas, digamos, y eso también hace a una diferencia. Entonces, digamos, estos 4 elementos son, por un lado, diferenciales, creo que en algún punto son antagonismos, pero también había uno de los expertos que planteaba que son inasumibles por la publicidad. Es un lugar al que la publicidad no puede entrar, no puede narrar realmente el origen productivo, no puede anclarse en lo real, no puede establecer relaciones cooperativas con otros anunciantes, y es algo, digamos, como que el mercado no puede asumir comunicacionalmente, ¿no? Esa idea. Y ampliando el análisis, le pregunté a 20 personas que consumen, ¿dónde está la diferencia? Y desde la mirada de quienes, digamos, consumen habitualmente en estas 9 organizaciones, lo primero que plantean es la cuestión del anclaje en lo real. Hay una confianza generalizada de este grupo de consumidores de la muestra en la palabra de las organizaciones. Es decir, la transparencia, la veracidad, digamos, dicen y muestran la verdad, aparecen como ese tipo de reflexiones que hablan de esto. Y después las personas consumidoras entran en otra línea, digamos, que no lo hacen las organizaciones, que es muy interesante, que es que las diferencias, además de lo real, de mostrar lo real, de anclarse en lo real, entre la comunicación solidaria y la publicidad es el tipo de comunicación. Es decir, hablan de la personalización, la bidireccionalidad, la horizontalidad. Es decir, acá aparece un componente que es central en nuestro campo y que a su vez parece expresarse en la comunicación, que es la dimensión humana, interpersonal, dialógica, digamos, que se encuentra absolutamente ausente en la publicidad. Y esto también reside, digamos, en la escala, digamos, en la forma en que se establece la comunicación, ¿no? Un término que usan muchos consumidores y consumidoras es la idea del boca a boca, ¿no? Es decir, yo me enteré así, yo lo conté, entonces, como hay algo de las fuentes personales, digamos, que la ubican a esta comunicación en un lugar diferencial y a su vez genera cercanía, amabilidad, capacidad, genera otro tipo de relaciones del consumo, ¿no? Después hay otra idea que es como mínimo sugerente, digamos, que también plantean únicamente las personas que consumen, como elemento diferencial es que esta publicidad no te viene a buscar, que esta comunicación no te viene a buscar. ¿Sí? Hablan de no es invasiva, no acosa, no te come la cabeza, no te crea necesidades, no te insisten. ¿Sí? Entonces dice, bueno, nosotras somos autónomos, elegimos libremente y a partir de esta idea de la conciencia vamos a buscar el mensaje, digamos. Esto es interesante en la medida de, podría plantear una suerte de subversión del flujo de la comunicación entre la publicidad y la comunicación solidaria. Había una consumidora que hablaba de, no, yo no me entero de las cosas, tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a las redes o tengo que ir al almacén cooperativo a buscar esa información o a saber las novedades, ¿no?
Y es interesante esta idea de la autonomía, de la libertad y sobre todo de la proactividad que se atribuyen parte de los y las consumidoras, ¿no? Y acá podríamos decir, como cerrando este núcleo de ideas, que hay, digamos, las diferencias que atribuyen los actores a los participantes de distintas maneras a la comunicación de la economía solidaria para el consumo, hay un espacio de encuentro, hay un espacio de confluencia. Y se podría agregar que si analizamos la publicidad generalmente se construye desde el objeto que está anunciado, que aparece como desmaterializado, rodeado de valores, rodeado de atributos simbólicos, desde ese objeto desmaterializado para adelante, es decir, para, digamos, la construcción de imaginario, de estilo de vida, digamos, como la subjetividad es la materia prima sobre la que trabaja la publicidad. Y sin embargo, en la comunicación de las organizaciones se subvierte eso, es decir, se trabaja desde el objeto, desde la cosa, generalmente de la cualidad intrínseca de las cosas, no se lo dota de mucho, sino que lo que se dice se lo describe del objeto para atrás. De dónde viene, la trazabilidad, quién lo produce, cómo se organiza, cuáles son los modos de producción y demás. Y ahí me parece que hay una diferencia estructural, digamos, y que de un modo u otro está siendo apreciada también por quienes consumen actualmente en estas nuevas organizaciones. Y el último punto que quería mencionar, que digamos, surgió, no lo fui a buscar, sino que fue apareciendo en el transcurso del proceso de investigaciones, la pregunta de cómo se representa el universo del consumo en la comunicación de las organizaciones de la economía social y solidaria. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo se describe? ¿Cómo se especifica? Y acá aparece algo que es como, no iba a buscarlo y apareció, digamos, de manera muy fuerte. ¿Qué es? Las organizaciones, los discursos de los agentes. La literatura especializada tiene una multiplicidad de denominaciones que generan una dispersión. Es decir, conté 12 denominaciones posibles del consumo que va de organizado, crítico, cooperativo, responsable, consciente, transformador, político, ecológico, social. Una batería de nombres que aparecen en la narrativa de una persona entrevistada, de una persona experta, un libro, un montón de nombres, digamos. Entonces, lo primero es decir, bueno, acá no hay un consenso sobre los nombres, pero no solamente sobre eso, digamos, también no es una situación de sinonimia. Es decir, digamos, la multiplicidad de nombres también es multiplicidad de significados. No es lo mismo hablar de un consumo responsable que de un consumo transformador, digamos. Tienen significado, tienen apelaciones, sentidos diferentes de la propuesta de consumo. Entonces, cuando analizamos digamos, los contenidos de la comunicación digital, en la mayor parte de los casos vemos como una mucho mayor representación del universo de la producción que del universo del consumo. ¿Sí? Las ideas sobre el consumo aparecen de manera débil, inclusive hay un quantum de qué porcentaje de las publicaciones hablan expresamente del consumo y es absolutamente menor. Entonces, la construcción de la comunicación se describe, en la construcción de la comunicación de las organizaciones se escribe mucho más la trastienda que la tienda, digamos. Hay una mucho mayor centralidad en el mundo de la producción, mientras que en la publicidad es exactamente lo contrario. Lo que se representa es básicamente el mundo del consumo, ¿no? Y entonces ahí fue como cuando voy a entrevistar a consumidores y consumidoras, digo, bueno, le voy a preguntar, ¿cuáles de esos nombres usan? De los 12, 13 que relevé, ¿cuáles usan? Y acá aparece una cosa interesante. Primero le preguntaba por los nombres y después le preguntaba por las concepciones, descripciones, fundamentos. Y hay un hallazgo interesante que es ninguna de las personas que entrevisté en su rol de consumidoras usan ningún nombre. Ausencia generalizada. O sea, frente a la pregunta abierta, la respuesta común es de ninguna manera. No lo llamo de ninguna manera, no le pongo ningún nombre. O sea, pensamos en consumo a secas. Y entonces agrego una segunda pregunta cerrada. Le empiezo a dar opciones. Solidario, sostenible, responsable, cooperativo. No, me desechan todos los nombres que le doy. Interesante, digamos. O sea, frente a la multiplicidad de un lado, la ausencia del otro. No hay uso de denominaciones propias para nombrar de manera diferenciada a este consumo, ¿no?
Insisto, y las dos instancias también hablan de que no la hay, digamos, por lo menos en esa muestra, ¿no? Entonces, bueno, la multiplicidad por un lado, la ausencia de nombres por el otro. Claro, la pregunta es ¿por qué? Es, digamos, una pregunta interesante. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿hay un tema de comunicación o realmente quien consume habitualmente en la economía solidaria no necesita usar un nombre diferenciado para designar a sus propias prácticas de consumo, ¿no? Y aparece un tercer momento, que en un momento algunas personas empiezan a decir, bueno, si le tuviera que poner un nombre, o sea, fuerza una definición, y ahí digo, bueno, ahora sí. No, ponían nombres de consumo directo al productor, consumo de la economía popular, consumo cooperativo. O sea, usaban nombres que no figuraban en el relevamiento que hice de la comunicación digital. Eso que me parecía interesante destacarlo, digamos, en términos de ausencia de un posicionamiento nominal entre los agentes, digamos, sobre esta propuesta de consumo, digamos, cómo se llama, qué nombre tiene, ¿no? Y un matiz es que las personas que entrevisté, y es una limitación de la investigación, son todas cercanas a las organizaciones. Es decir, cuando hablaban de las organizaciones, me hablaban de nombres de pila de las personas que trabajan o son asociadas a las organizaciones. Entonces, sí, bueno, personas consumidoras que consumen habitualmente, no usan nombre, y ahora la pregunta era, bueno, y lo pueden describir, digamos, si no usan nombre, ¿se diluye la fundamentación y la descripción de qué singularidad tiene ese consumo en el marco de la economía solidaria? Y acá, sorprendentemente, hay un conocimiento generalizado, ¿sí?, de qué es el consumo en el marco de la economía solidaria, por qué lo eligen, en qué se diferencia del consumo en el marco, digamos, de los mercados, y sobre todo hay una narrativa, como, digamos, el núcleo argumental es el detrás. Los productores, los modos de producción, la agroecología, la trazabilidad, el impacto ambiental, hablan de atrás. ¿Sí? En algunos casos, también la calidad intrínseca de los productos. ¿Sí? Cuando, bueno, no me voy a abrir mucho, pero cuando las motivaciones están más vinculadas a la salud propia, aparece una narrativa del producto. Pero del producto para atrás, digamos, hay una capacidad narrativa, es decir, entonces, digamos, quienes consumen no nombran el consumo y aún así lo pueden caracterizar perfectamente y con una narrativa similar a la que usan las organizaciones en cuanto a la centralidad de la cosa para atrás, del objeto para atrás, digamos. Que es interesante eso, ¿no? Bueno, esas tres ideas. Para ir cerrando, un par de cosas más, digamos, como recuperar estas ideas y tirarlas también para charlarlas con Mauro y con Manu y con ustedes, ¿no? Primera cuestión, digamos, me parece importante, digamos, destacar que esta convivencia de lo comercial y lo político aparece con distintas miradas y me parece interesante pensar la necesidad, digamos, de llegar a más sectores de la ciudadanía con esta comunicación, con esta propuesta de consumo, de ampliar la base de sustentación, es un consenso. Aparece de manera recurrente en todo tipo de entrevistas como la gran necesidad, ¿sí? Lo que no hay un consenso es de qué manera llegar ahí, digamos, si ajustando lo político, ajustando lo comercial, o tratando de imbricar, de integrar las dos cuestiones, para lo cual sería necesario innovar, me parece. Segundo, digamos, el conjunto de prácticas en el marco de la economía solidaria es transmitido por las organizaciones y asumido por quienes consumen como una práctica con un potencial transformador. Esto me parece central, digamos, de diferentes maneras, en distintos niveles de la realidad, y que abarca esa transformación aspectos económicos, culturales y también personales. Hay algo de la narrativa de cambiarse a sí mismo aparece. Y acá lo que me parece interesante es que se reafirma la existencia de un poder, digamos, de quien consume. Es decir, el consumo concebido y practicado como un ámbito de acción, como un ámbito de participación, como un ámbito para generar cambios. ¿Sí? Y acá aparece una subversión total de la lógica del consumismo, digamos. O sea, se plantea el consumo como un espacio determinante, digamos, un espacio para pensar, un espacio para transformar y no determinado por la producción, ¿no? Hay una frase que usa Bauman en un libro que dice,
algo así como que hace un juego de palabras que los consumidores en el marco de la sociedad de consumidores, le dice él, en el marco del consumismo, los consumidores consumiendo se hacen consumibles, ¿no? Usa ese juego de palabras, es decir, que para tener el carácter de sujetos, antes se tienen que convertir en productos. Tirando de esa idea, digamos, podríamos plantear que en el caso de la economía solidaria, el consumo, digamos, a partir del consumo las personas se convierten en agentes, digamos, en cuanto a que asumen un poder transformativo, que le atribuyen a su propia acción, a partir de los cuales cambian, creen que cambian al menos condiciones, realidades, y también se cambian a sí mismas, ¿no? Y el tercer elemento, digamos, de la tercera idea que planteé, que es vinculada sobre todo a los nombres del consumo, digamos, planteaba como esta ausencia notable de homogeneidad en en el uso de los nombres por parte de todos los agentes que participan. Decir, bueno, el consumo no tiene una marca, no tiene un nombre que lo abrace, que lo aglutine, digamos, en el marco de la economía solidaria. Aunque sí existen un fuerte consenso sobre cuáles son las singularidades, digamos, por qué hacerlo y en qué se diferencia de lo demás, ¿no? Entonces acá, desde lo comunicacional, podemos pensar que el consumo en la economía solidaria está planteando como un espacio multifacético, digamos, portador de valores, de atributos a priori positivos, claro, y cada uno de esos nombres resalta una parte, una cara de esa hipotética riqueza de actitudes, de potencialidad, digamos. Y que probablemente también ahí resida parte de su complejidad, porque asumir una también puede suponer resignar las demás, aunque no sea esto excluyente, ¿no? Y hay una idea que aparece como, yo la lío de la lingüística, digamos, que estudia el sexismo, digamos, y el lenguaje, esta idea de lo que no se nombra no existe, ¿no? Y que las trabas del lenguaje son trabas ideológicas, digamos, que la ideología es lo que obtura el cambio en el lenguaje. Sin embargo, acá esto no parece suceder, es decir, no se nombra una práctica de consumo que tiene una existencia material y simbólica real, habitual, para quienes consumen, digamos. Y tampoco acá me inclinaría a pensar que hay una raíz ideológica en el cambio, en el no cambio, digamos, del nombre en el cual se designa la práctica de consumo, ¿no? Pero sí me parece interesante pensar que, bueno, si no, también hay que cambiar eso, digamos, que es una disputa a dar, en la medida que la construcción de un consenso también supone la posibilidad de un posicionamiento mucho más férreo, mucho más sólido, mucho más nítido de la propuesta de consumo, y también la posibilidad de llegar a nuevos actores, y esto, insisto con eso, digamos, ampliar la base de sustentación a partir del consumo es el desafío de estas organizaciones. Y cuando hablamos de consumo a secas, es el lenguaje del consumo, digamos, dominante, es el que instala la publicidad, es el consumo que justamente el lenguaje que omite todo el origen productivo, digamos. También me parece interesante esa posibilidad, digamos, de un consumo que también esté diferenciado en el nombre que usa, ¿no? Bueno, y finalmente, digamos, como una reflexión como muy general, diría que estas organizaciones sobre las que trabajé tienen, digamos, la comunicación, esta organización tiene una enorme capacidad para identificar, para contener, para integrar, para atribuir agencia a consumidores y consumidoras actuales. ¿Sí? De ese modo, lo que hacen, creo, es construir y solidificar una base de sustentación férrea, con una identidad común. Es decir, entre organizaciones y personas consumidoras, me parece que hay un reconocimiento, no solamente como una comunidad de personas, sino también hay una comunidad de sentido, ¿no? Y aún así, me parece que la gran limitación de esos agentes es poder llegar a atraer grupos sociales más distantes, menos afines ideológicamente, menos afines afectivamente, a sectores más amplios, más diversos, digamos, que nos permitan ampliar, digamos, la torta, ampliar la base de sustentación de quienes consumen, ampliar la legitimación social de la propuesta, ¿no? Me parece que ahí, digamos, como que no se logra delinear, implementar estrategias, o bien generar contenido, digamos, que en última instancia sean significativos, digamos, sean persuasivos para grupos que son más distantes, que son la mayoría de la sociedad. Justamente eso, ampliar y diversificar la base de sustentación, que es el consenso unánime, la necesidad unánime más resaltada por las personas que he entrevistado.
Así que básicamente esa era lo que quería comentar en una primera instancia, hacer un recorrido sobre algunas partes introductorias de este trabajo y a partir de ahí someterlo a la reflexión de Mauro y de Manuel. Así que bueno, yo les paso la palabra, Mauro, Manu, y luego al final, si quieren, recuperamos preguntas, reflexiones, críticas y podemos conversar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Arranco ahí yo, Manuel, si te parece. Bueno, antes que nada, felicitaciones a la universidad, al Centro de Estudios de la Economía Social por sus 20 años del curso de posgrado en Economía Social. Bueno, 20 años, un montón de años de trabajo y un montón de las cosas que aportan en el sentido de la formación y en el sentido también de la articulación con organizaciones como la nuestra, que tanta necesidad tenemos a veces de poder dialogar con espacios como el de ustedes. Así que felicitaciones. Y felicitaciones también al compañero ahí, a Rodrigo, que con su investigación me parece que hace un aporte inmenso a nuestro mundo, a nuestro campo, a pensar la comunicación de la economía popular, social, solidaria, y todos los nombres que también tiene la economía como el consumo, ¿no? Y las preguntas, ¿no? Esas preguntas que fue tirando me parece que nos interpelan para seguir perfeccionando un poco nuestro trabajo y mejorar la comunicación del campo de la economía popular, solidaria y de la comercialización en específico. Si les parece, me gustaría contarles un poco más sobre nuestra cooperativa y de la mano de nuestra experiencia también ver si condimentamos un poco lo que estuvo exponiendo Rodrigo. Nosotros somos una cooperativa, UIT, nombre complejo, siempre lo decimos y todavía no recuerdo por qué lo pusimos, ese nombre, pero creo que tiene que ver con el significado de UIT, que significa salir al encuentro, y un poco eso es lo que nos propusimos como organización cuando arrancamos allá por el año 2015, un grupo de compañeros y compañeras de la comunicación, que de distintos ámbitos nos fuimos acercando a este campo de la economía social y solidaria. Veíamos que había un gran trabajo y muchas experiencias a lo largo del país vinculadas a la agricultura familiar, a la economía popular, al trabajo autogestivo. Y ahí Rodrigo al principio mencionaba en su investigación, vio como un problema la comunicación en este campo de organizaciones. Y un poco lo que nosotros vimos también es que había ahí una potencia en las experiencias, una potencia en las organizaciones, una calidad en las producciones que no tenía tanto que ver con la forma de comunicarlo. O sea, como que había ahí una necesidad de comunicar un poco más, un poco mejor esas experiencias. Y nos pareció que nosotros teníamos algo que aportar en ese sentido, que queríamos aportar en ese sentido. Nos hacía también sentido a nosotros como grupo empezar a ver de qué manera trabajábamos lo comunicacional de la economía popular y solidaria. Y ahí fue que surgió, ¿no? UIT allá en el 2015. Nos pensamos ahí quizá como un puente, ¿no? Viniendo del campo de la comunicación, como un puente entre la comunicación y la economía social y solidaria. Tenemos compañeros, compañeras con una trayectoria inmensa en el campo de la comunicación popular en Latinoamérica, como nuestro presidente Washington Uranga, que él quería estar hoy, pero no pudo venir porque está dando clases, así que dejaba ahí sus saludos. Y bueno, nos parecía que podíamos aportar en ese sentido ese puente entre ambos mundos y trabajar desde nuestra experiencia algunas cuestiones de lo comunicacional de la economía popular. Ahí Rodrigo mencionaba al principio también que
habló de 3 ideas, ¿no, Rodrigo? Nosotros hablamos de 3 ideas, de 3 elementos, y nosotros vamos a ir hablando de 3 objetivos, ¿no? Que nos pensamos desde lo comunicacional en ese momento, en esos inicios. Un primer objetivo que es visibilizar esto que decía Rodrigo, ¿no? Había un montón de experiencias, se veían un montón de experiencias de producciones, de compañeros y compañeras que hacen un montón de cosas, y de repente en la agenda de los medios nada de eso aparece, ¿no? O nada aparecía. O en la agenda pública, ¿sí? No había tantas políticas públicas destinadas a fortalecer, a acompañar, a financiar experiencias de este tipo. Entonces tenés de repente campesinos, trabajadores de la agricultura, campesinos, campesinas de la agricultura familiar, que se dice que aportan alrededor del 60% de los alimentos, pero poco se sabe de eso, ¿no? Poco de eso aparece en los medios. O tenés cooperativas grandes cooperativas, ¿no? Que tenemos en nuestro país, que exportan una gran parte de sus producciones y aportan e ingresan dólares y no lo fugan, y sin embargo eso tampoco se conoce mucho, ¿no? Entonces nos parecía que visibilizar estas organizaciones, estas experiencias, a través de distintas herramientas, era algo que nos convocaba, digamos, que nos parecía interesante poder aportar en ese sentido. Otro objetivo que nos propusimos, que tenemos como cooperativa, además de visibilizar, es vincular, ¿no? O sea, nos parece de nuevo, veíamos un montón de experiencias, un montón de definiciones, ¿no? O sea, un montón de definiciones de compañeros y compañeras que tienen distintas trayectorias en el mundo de la economía popular y solidaria, y sin embargo, cierta fragmentación o una escasa integración, si se quiere, de estas experiencias, ¿no? Una identidad, ¿no? Más allá de trayectorias, caminos comunes, de objetivos comunes, la necesidad de pensarse como un colectivo. En ese sentido, nosotros nos parecía que, bueno, nada, que también podíamos pensarnos parte de ese colectivo y aportar desde nuestra mirada en ese proceso. O sea, parece naif, ¿no? Decir que en el mundo del capitalismo hay competencia, acumulación, y en cambio en la economía popular hay cooperación, compañerismo, procesos colectivos, pero la realidad es que se trata de generar sinergias, ¿no? O sea, no es pensarlo como algo naif, sino pensarlo concretamente como la necesidad que tiene nuestro campo de pensarse colectivamente, cooperativamente. O sea, hay veces, digámoslo, que también en nuestro mundo hay competencia, ¿no? Hay celos, hay egos, también en el mundo de la economía popular y solidaria, o a veces tal vez simple desconocimiento, esto que venía mencionando antes. Bueno, nada, la comunicación tiene algo también que aportar en ese sentido de la articulación y la vinculación de distintas experiencias del campo. Y un tercer objetivo, vinculado a los otros dos en gran medida y muy vinculado a esto que estuvo compartiendo Rodrigo, es la comercialización, ¿no? Ese embudo de la botella, ese cuello de botella, que en gran medida dificulta la gran potencia de la producción, ¿no? Esa gran potencia que no se cristaliza tal vez en ventas. Que los consumidores y las consumidoras no lleguen a elegir las producciones por desconocimiento, ¿no? Y esa cercanía de los consumidores quizá posibilitaría una mayor tracción de la producción de la comercialización de la economía popular y solidaria. Ahí Rodrigo hablaba de la conciencia de la capacidad, de la gestión, ¿no? De la capacidad del consumo para transformar, ¿no? Diciendo de alguna manera. Bueno, los consumidores en el mundo de la economía popular y solidaria, nosotros los pensamos como sujetos activos, ¿no? O sea, como alguien que es parte del mismo circuito de la comercialización. Y en ese sentido,
se vincula con esa idea de que se vio, digamos, en la investigación de Rodrigo, del consumo como un acto político también. Entonces, nos parece interesante, bueno, en esos tres objetivos que nosotros le veíamos a la comunicación, poder trabajar esa idea. Con la pregunta ahí que nos dejaba Rodrigo, ¿qué pasa entre todas las definiciones de consumo que nosotros tenemos y la ausencia de definiciones por parte de los consumidores, ¿no? Pero bueno, sin duda aunque no haya una definición, hay una voluntad, hay una idea sobre lo que se elige a la hora de consumir en experiencias como la nuestra. Bueno, estos tres objetivos que nos planteamos en un principio y que fuimos trabajando a lo largo de muchos años nos fue acercando, si se quiere, a experiencias como la de alimentos cooperativos, como comentaba Rodrigo, y nos fuimos metiendo cada vez más, pasar de la comunicación o empezar a trabajar la comunicación de experiencias de comercialización a directamente sumarnos a la experiencia y empezar nosotros también como cooperativa a comercializar. Y desde nuestra propia experiencia de comercialización empezar a trabajar algunas de las cuestiones que nosotros veníamos abordando desde lo comunicacional en nuestra práctica concreta de venta en un local de la red de alimentos cooperativos. Me quedo con esta idea. Nosotros en el local tenemos varias frases en las paredes vinculadas a precio justo, consumo responsable, autogestión, etc. Me parece que vamos a tener que sumar esta de la trastienda a la tienda que habla Rodrigo. Me parece una gran frase para trabajar desde lo comunicacional también, ¿no? O sea, creo que la reflexión era trastienda o tienda. Nosotros creo que tenemos que sumar esta idea de la trastienda, así como está el productor al consumidor, de la trastienda a la tienda, ¿no? O sea, contamos lo que hay detrás de la producción, todos los valores que tiene la producción de la economía popular y solidaria, y también vamos a contar lo que sucede allí en los espacios de comercialización, o deberíamos empezar a contarlo un poco más, ¿no? ¿Qué sucede ahí en los espacios de comercialización como el nuestro? Donde si bien quizá no hay una definición desde los consumidores respecto de su práctica de consumo y conocen nuestros nombres, por ejemplo, tiene que ver con esa construcción, ¿no? De comunidad, de lazos que hay en esos espacios, ¿no? Donde la cercanía entre la producción y el consumo es algo recontra trabajado, digamos, no es casual, o sea, es algo que se trabaja mucho. No sé, Manuel, si te parece contar un poco más ese camino o bueno, va prácticamente lo que fue la experiencia de acercamiento al mundo de alimentos cooperativos y lo que implica para nosotros y nosotras. Sí, nosotros como contaba Mauro, casi desde el arranque de la cooperativa, siempre pensamos en esa vinculación concreta con experiencias de comercialización, con apoyo a la comercialización, no solo como comunicadores, sino también llevando, viste, el problema a veces de los comunicadores es que sentimos que todo lo que hacemos es medio abstracto, y en este caso también queríamos llevarlo a la práctica de modo concreto. Entonces, por un lado, tenemos en comunidad con alimentos cooperativos un local específico, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el centro, y a la vez nos encargamos de la comunicación de alimentos cooperativos. Entonces, se da esa singularidad. Como comunicadores, yo creo que a todo lo que dijeron Rodrigo y Mauro, creo que se agregan como una gran responsabilidad, que es generar valor agregado. O sea, la comunicación creo que tiene que servir para generar valor agregado. No solo creo, sino que la comunicación genera valor agregado. No quiero ser muy extenso, pero digo, muchas veces cuando las personas digamos, de las clases populares, de las clases medias,
pueden elegir entre un producto de una marca comercial reconocida o algo similar de mayor calidad, realizado por cooperativas o por organizaciones de la economía social, muchas veces optan por los productos comerciales porque hay una relación de confianza, si quiere, basada en la publicidad. Entonces, nos parece que eso, desde la comunicación, uno de las primeras responsabilidades es generar eso, valor agregado, que los productos de la economía social sean percibidos y consumidos en toda esa potencia que tienen, digamos. Y eso implica, digamos, por un lado, mostrar esa trastienda, que digo, yo ahí con Rodrigo tengo, como si querés, una disidencia, digamos. Yo creo que la publicidad de las grandes marcas sí muestran todo el tiempo la trastienda. El tema es que es una trastienda muchas veces no basada en lo real. Si uno piensa en las publicidades de La Serenísima, muchas veces se muestra esto, como investigadores, científicos están laburando, no a los productores. Parecen siempre como productos más de laboratorio hay una comunicación, si se quiere, ficcionalizada. Y ahí nosotros tenemos una gran ventaja, que es que nuestra comunicación sí puede ser real y directa. Después hay un tema que para mí es crucial, que es, y que creo que es como un gran déficit que tiene la comunicación de las comercializadoras de la economía social, que es que muchas veces no ponen a las personas en el centro. Se habla en términos, en lo textual, si se quiere, de cómo se hacen esos productos, pero hay una limitación muchas veces de poder mostrar a los productores. Es una limitación básicamente económica, es muy difícil poder viajar a las distintas regiones del país y poder mostrar eso que hacen los productores de manera directa. Y el tema es que muchas veces se muestran paquetes y después se cuenta qué hay detrás de ese paquete, pero se cuenta, esto en términos textuales. Lo que visualmente se ve es simplemente el paquete o el producto. A veces ese paquete ni siquiera se abre, ese paquete, porque implica que ese paquete después no se pueda vender, digamos. Entonces, también a veces hasta se cuidan ese tipo de gastos. Implica también el bajo presupuesto que se destina a la comunicación. Entonces, una de las cuestiones que tratamos de hacer en las redes de alimentos cooperativos es esto, es poner a las personas en el centro, tratar de suplir esa dificultad que muchas veces genera poder mostrar el proceso de producción, pero sí mostrar a nuestra comunidad de consumidores. Es un problema la idea de consumo, como lo planteaba Rodrigo, por eso muchas veces tratamos de hablar de comunidad, y no de clientes, sino de eso, de construir una comunidad que hable también eso, de la cercanía y la horizontalidad entre productores, comercializadores y consumidores. Y una cuestión que me parece clave, que esto, como contaba Rodrigo, que muchas veces se llega a través del boca a boca. Y me parece que eso es fundamental poder mostrar en las redes sociales. Y que esto muchas veces, no se hace, y es lo que nosotros tratamos de hacer, sobre todo en el último año, en alimentos cooperativos. Mostrar a las personas que son parte de nuestra comunidad, que van a nuestro local, y poder mostrar y que ellos cuenten por qué eligen nuestros productos. El poner a las personas en el centro es algo que es fundamental, para la economía social, es parte constitutiva de la economía social, es querer poner a las personas en el centro, y es algo que hoy las grandes marcas, el marketing va hacia eso, otra vez, de modo, si se quiere, ficcional, pero hoy muchas veces, en vez de contratar a grandes modelos, como era hasta hace tiempo atrás, se trata de ficcionalizar la idea de consumidores, de mostrar a los consumidores los productos. Bueno, en nuestro caso,
eso que para una gran empresa es mucho dinero, porque implica pagarle a personas para que hagan de consumidor, en nuestro caso es de modo más directo, digamos, son los propios consumidores los que aparecen en el centro de nuestras redes sociales. Y nos parece importante reconstruir eso boca a boca, porque implica la cercanía y sobre todo la confianza. Es poder poner esa confianza en el centro de la comunicación. Como decía Rodrigo, hay una relación dialógica, una relación de tensión, si se quiere, entre la dimensión comercial y la política. En nuestro caso lo que hicimos fue diferenciar redes. Digamos, en el Twitter, exponer sobre todo más la relación política, institucional, y en el Instagram trabajar más la relación de comunidad más directa, y el Facebook es una suerte de híbrido de ambos campos. Pero creo que más allá de la atención, también hay un problema que muchas veces no parte de esa atención, sino que parte de que muchas veces lo que nos pasa también en la política, es que queremos hablarnos a nosotros mismos, digamos, y no hablar con otros ni con otras. Y creo que esa tensión a veces es más por querer autorreafirmarse que poder generar una relación más directa y real de diálogo. Ahí William me está pidiendo yo no sé si puedo presentar. Sí, puedes presentar, Manuel. A ver si puedo mostrarle. Digo esto, no sé si se ven, que se ve perfecto. En las redes hay personas, digamos, antes, a ver si puedo, digamos, bueno, antes se veían sobre todo, esto es todo nuevo, ¿no? Pero antes se veían sobre todo productos. Me va a resultar difícil ir tan para atrás. Pero antes era más previsible este tipo de posteos, que es esto de que hablo de la imposibilidad que tenemos de abrir los paquetes o los frascos, porque abrir un paquete implica después no poder venderlo. Y hoy, digamos, la comunicación se centra más en este tipo de posteos. Digamos, de personas reales que explican, digamos, por qué eligieron determinado producto, cómo están hechos y, como se ve acá, esto. Agradecemos de modo recurrente y persistente esa confianza que tienen en alimentos cooperativos. No sé ahí si fui claro, porque William preguntaba en el chat. Y eso, me parece como fundamental poder reconstruir esos vínculos de confianza, y que la comunicación ponga a las personas en el centro, tanto a los consumidores como a los productores, y entender siempre que el objetivo central de nuestra comunicación es crear comunidad. Es esto, por un lado ahí está la responsabilidad de generar valor agregado, y después también el objetivo de crear una comunidad, y entender por eso que digamos, una creación de comunidad siempre es un objetivo de largo plazo. Así que esas eran algunas de las ideas que queríamos compartir también en base a lo que había expuesto Rodrigo. Bien, bueno, si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna consulta, pueden hacerlo. Yo, mientras tanto, si quieren, les voy leyendo algunas preguntas que habían surgido hoy en las exposiciones. Le preguntaba William a Rodrigo si podía comentar sobre comunicación digitalizada. Dice, ¿cuáles son los medios más usuales o cotidianos que aprovechan las asociaciones para la comunicación para el consumo? Y en el mismo sentido, luego agregaba otra pregunta con respecto a los medios usados para la comunicación.
si están segmentados según el grupo de consumo, jóvenes, gente mayor, zonas rurales, zonas urbanas, etc. Sí, hay una parte del trabajo que se centra en tratar de pensar, por un lado, lo digital y por otro lado, el territorio físico, ¿no? Y tratar de ponerlos en diálogo, ver dónde están también las singularidades, las diferencias, el valor agregado, cómo se construye comunidad. En el caso de la comunicación digital, lo que yo trabajé son las páginas web y 2 redes sociales, una simplificación metodológica, Facebook e Instagram, excluí Twitter, que complejizaba mucho, y WhatsApp. Y ahí lo que aparece con mucha fuerza es algo que decía Manu antes, es, por un lado, como la centralidad en la narrativa de los objetos y todas las características intrínsecas como primera idea fuerza, y en segundo lugar, la humanización. Persona laburando, persona produciendo, en la fábrica recuperada, en el ambiente rural, cargando en la comercializadora, entregando en domicilio, digamos, el componente humano aparece, digamos, mostrar personas trabajando es parte central. Una sola de las organizaciones tiende a mostrar también personas consumiendo, pero es una minoría, digamos. Generalmente vuelvo a esa idea. Pero digamos, en términos de quantum, es los productos y las personas tienen la mayoría de la narrativa y también la cuestión visual, digamos. Las imágenes siempre van por ahí con un elemento que ahí retomo lo que decía Manuel, reales, digamos. No están editadas, no son modelos, son digamos, los asociadas reales a la cooperativa, los o las productoras de verdad, digamos, no hay ningún tipo de ficcionalización en la narrativa, digamos. Acá estoy de acuerdo con lo que decía, digamos, McDonald's muestra una vaca, digamos, como si fuera parte de la trastienda, y bueno, eso es totalmente ficticio. Acá, digamos, este componente de lo real aparece central, como central. Y luego en el análisis que yo hago no hay segmentación de contenidos, es decir, los mensajes son los que hay. Entonces, a mí me parece que hay algo ahí interesante, es decir, un criterio de segmentación antes del rango etario, antes del entorno rural urbano, es el grado de cercanía, de proximidad que tiene con la economía solidaria, qué tanto la conoce, qué tanto la consume, qué tan parte de esa comunidad es. Y acá como aparecen como 2 grandes bloques, la comunidad, digamos, a la que sostener, digamos, fortalecer y demás, y después, muy probablemente, la cuestión de empezar a interpelar a grupos que no son actualmente de esa comunidad, supondría necesariamente, entiendo, empezar a segmentar los mensajes. Y eso yo no lo encontré, digamos, encontré una comunicación como de una sola pieza, muy pensada para la solidificación de esa comunidad. No sé si te respondo, William, o si querés ampliar en algo, me decís. Bien. Alejandra sumaba una pregunta para Manuel y Mauro, que creo que ya fue contestada ahí en el chat, pero por si también quieren ampliar, preguntaba si tenían algún lugar en el resto del país, como algún centro de venta y réplicas de la cooperativa. Y ahí compartí el enlace donde están todos los lugares de comercialización donde está alimentos cooperativos. Hay 4 locales acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, hay otro local que además es el centro de distribución. Después hay locales en Catamarca, en Mendoza, en La Rioja y en Jujuy, que son locales muchas veces no, siempre vinculados a organizaciones que son parte de la red. No sé, por ejemplo, en Jujuy es Cauqueva, que es una organización, además, Alimentos Cooperativos es una red de productores y comercializadoras. Cauqueva produce muchos de los, no sé si la conocen, muchos de los productos que comercializamos en nuestros locales, y además tienen ellos, creo que son 2 locales ahí, uno en Maimará y otro en Jujuy. Lo mismo Catamarca, es otra cooperativa compañera que tiene sus locales, y así en las distintas, en La Rioja con la Federación de Cooperativas de La Rioja. Bueno, son distintas cooperativas que son parte de la red y que además tienen la posibilidad de montar
montar ahí un local que comercializa. Más o menos por ahí va la mano. Sí, adelante, Alejandra. Hola, sí, buenas tardes. Súper interesante, la verdad que me gustó muchísimo la exposición. Y consulto, bueno, yo soy de Misiones, después puse ahí un poquito más abajo y acompaño también algunas cooperativas de trabajo. Y justamente una que estamos ahí nuevita está trabajando en la producción agroecológica de ¿cómo es? Plantas que dan origen a tinturas madres. Y por ahí sería interesante charlar con ustedes para ver qué requisitos hay para formar parte de la red o cómo es que se puede llegar a integrar, ¿no? Porque me pareció súper lindo. Si bien nosotros somos una cooperativa muy joven, pero sí está en toda la parte, o sea, en la trazabilidad, como decíamos, los productos, en la parte agroecológica y como leía también, leí rapidito ahí, sin conservantes, o sea, tiene un montón de requisitos, ¿no es cierto?, la producción que están llevando adelante con personas que están preparadas para eso, ¿no? Pero recién estamos dando los primeros pasos y estamos comercializando productos acá en la zona, ¿no? Pero el contacto sería importante. Bueno, estamos en contacto. Veamos de qué manera se puede articular. O sea, las cooperativas que son parte de la red, o mejor dicho, los productos que comercializamos en nuestros locales son productos de cooperativas o de grupos de la agricultura familiar, todos productos que tengan además su debido registro, el RNE o el RNPA vinculado a... Bueno, imagínense que nosotros no podemos vender un producto que no esté debidamente certificado para no tener problemas después, ¿no? Claro, sí. Tiene toda una certificación y una trazabilidad. Nosotros recién estamos dando esos primeros pasos por eso, pero por ahí sería lindo también contar quizás con una charla con ustedes que podrían guiarnos un poquito, pero sí entiendo toda esa parte de requisitos y de hecho que estamos trabajando. Por eso le digo, es joven, pero está súper interesante la manera como ustedes, o sea, la charla de hoy, cómo plantearon, ¿no es cierto? Y que hay un campo importante de consumidores que optan esos productos, ¿no es cierto? Así que está. Y acá en Misiones, o sea, yo no vi que había alguna red, por eso pregunté y busqué ahí, así que bueno, gracias. Sí, en Misiones lo que sí hay son muchas cooperativas yerbateras que son parte de la red de alimentos cooperativos, así que hay varios puentes con la provincia. Creo que actualmente, Manuel, me parece que no hay, ¿no? Hay misiones de alimentos cooperativos, me parece que no, pero... No, sí hay varias cooperativas. Están por un lado las yerbateras y después está Monte Nativa, que es del Soberbio de Misiones, que hacen algunos productos de cosmética y de cuidado natural, digamos, o sea, shampoo y acondicionadores, pastas dentales sólidas y demás. Después también Granja Suiza, que hace dulce de leche y mermeladas. Y toda la línea hay una línea también de mermeladas de mujeres, de una organización de mujeres. Ahora no me acuerdo bien el nombre, pero me salen Mujeres Soñadoras, pero creo que se llama así. Son algunas de las organizaciones de misiones que hoy se comercializan los productos en la red. No, después por una cuestión en relación a lo que preguntaba William, que también era un planteo de Rodrigo. Nosotros por un lado hacemos esa segmentación, si se quiere, entre lo político y lo comercial. Digamos, usamos más el Twitter para lo político y lo institucional. Salvo en algunos casos, digamos, que sí nos parece importante que estén en el Instagram. Digamos, no es que el Instagram niega el carácter político de la red, sino que lo que hace es, digamos, sí comunicar ciertos valores políticos vinculados a la agroecología, al no uso de conservantes,
el hecho del cooperativismo, o sea, la idea de cooperación, la idea del comercio justo, del precio justo. Esos valores sí están en el centro y están también en el Instagram. Después, digo, si hay, no sé, si la cooperativa se reúne con figuras políticas, probablemente vayan más al Twitter que al Instagram. Sí nos parece importante que, digamos, que la comunicación no excluya a potenciales consumidores. Eso sí nos parece importante. Digamos, si los excluye porque apoyamos la agroecología, bueno, está bien, digamos, es parte de nuestros valores constitutivos, pero otro tipo de comunicación que genere exclusiones, nos parece que bueno, son esas tensiones que marcaba Rodrigo al principio. Y después, con respecto a la segmentación, sí, lo que hacemos, por ejemplo, la diferencia de la publicidad tradicional, no sé, mujeres o hombres bellos para comunicar. Digo, si ustedes ven digamos, a los consumidores que elegimos, son consumidores reales, digamos, personas reales, y nos parece que hoy funciona muy bien la relación directa, digamos, entre que las personas se ven identificadas con personas reales, digamos, ya no con personas modélicas. Y eso es lo que nos parece importante tratar de construir en las redes, digamos, esa relación de confianza y de relación boca a boca, que no se da, digo, entre figuras asimétricas, sino entre una relación más horizontal y cercana. Bien, más preguntas, comentarios. Luisa, sigue adelante. Bueno, no me podía sacar el mute. Bueno, primero quería saludar al profe Rodrigo, que ya estuve con él en la diplomatura que dieron hace poquito de turismo social, sostenible y solidario. Y bueno, todas estas clases que dan y cursos y esta temática para mí es súper nutritivo. Nosotros somos una asociación civil muy diferente de mujeres, somos tradicionalistas y la verdad que estamos enfocándonos en que el tradicionalismo puede hacer otras cosas, no solo en lo que estamos estipulados, que son festivales y algunos eventos. Podemos hacer otras cosas más interesantes, como es el turismo rural, que es lo que estamos haciendo ahora, y tratar de aplicarlo a lo que es la asociación civil, ¿no? Incluso con productores, por ejemplo, tenemos 2 productores en este momento que son lecheros. Ellos se hacen socios de la agrupación y nosotros hacemos como distribuidores o comercializadores de sus productos. Entonces, a ellos hacer socios, lo que se recauda va para ellos y ellos tienen más visibilidad, por ahí la que no pueden tener porque no pueden salir del tambo, no pueden hacerse una publicidad como tiene que ser. Entonces nosotros tratamos de que articulen con nosotros de diferente manera. Para nosotras es todo nuevo esto y nada, está buenísimo. Aprendemos mucho. Gracias, Luisa. Bueno, si no hay más comentarios, si alguien más quiere decir algo, está a tiempo todavía. Mientras tanto, agradezco a Manuel, a Mauro, a Rodrigo por esta excelente clase de hoy y también a quienes participaron, ya sea del curso de posgrado, vemos a varias y varios estudiantes y también a personas del público en general que se han sumado.
Y aprovechamos a invitarlas e invitarlos para ya más cerca de fin de año vamos a hacer la 6ª y última clase abierta en el marco de los 20 años del curso de posgrado. Así que bueno, quedan todos y todas invitados y ya vamos a estar compartiendo con tiempo la invitación. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias Manuel, Mauro, Rodrigo, y a todos y todas por haberse sumado. Quizás si tengo tiempo sumo una reflexión. Por supuesto, sí. En función de lo que decía Luisa y de lo que venimos charlando, ¿no? Porque venimos hablando de cómo comunicamos en las redes sociales, ¿no? Trabajo de alimentos cooperativos y en general lo que estuvo investigando Rodrigo. Pero esta idea y este objetivo de generar comunidad con los consumidores, con los productores, es algo que trabajamos mucho también en los espacios, ¿no? En los locales, digo, más allá de los medios. Y es algo que tiene que ver también con nuestro posicionamiento respecto a lo comunicacional, ¿no? Nosotros tratamos de pensar siempre la comunicación más allá de lo mediático. Y hemos organizado varios festivales, por ejemplo, en nuestro local, festivales culturales, degustaciones de productos, con esta idea, ¿no? De acercar los productores, el producto, los consumidores y generar ahí una sinergia y un espacio de encuentro en el cual, bueno, la idea es fortalecer los lazos y acercarnos comercializadoras, productores, comunicadores, compañeros y compañeras del mundo de la cultura popular, que son tan importantes en esta idea de trabajar el sentido de la economía popular y solidaria con los vecinos, vecinas de nuestros locales. Me parecía interesante reforzar esa idea. Sí, y una cuestión es que, digo, para que vean que somos directos a veces tenemos nombres más crípticos como en nuestra cooperativa, pero a veces somos más directos, y los festivales que hacemos se llaman Más Comunidad. Así que eso, digo, esa idea de crear comunidad no solo está a través de las redes sociales, sino también en los espacios concretos de los locales, como decía Mauro. Bueno, por mi parte agradezco mucho a Manuel y a Mauro por la generosidad de acompañarnos, a la coordinación del posgrado por la invitación y la posibilidad de estar acá presente. Celebro nuevamente estas 2 décadas de vida de un proyecto, una propuesta formativa de esta característica, y bueno, a las personas que han participado, bueno, agradecerles mucho el tiempo, el involucramiento y demás. Y nada, a sumarse a la red y sobre todo muy recomendable el programa Mundo Hormiga por FM La Tribu que hacen los compañeros y compañeras de UIT. Así que es un programa del sector, hecho por el sector, para pensar el sector, así que me parece que es una caja también de resonancia. Así que nada, de mi parte, sinceramente muy contento de estar acá y un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, hasta luego.